19:04. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Hoy vamos a hablar, como ya decíamos, de la carne paraguaya. Diego, ¿cómo te va? Hola Fer, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, noches. La verdad que un gusto compartir este tema que es tan interesante para nosotros. Intentaremos hacerlo de todos los puntos de vista, valga la redundancia, porque bueno, afecta en mucho sentido, Fer. Exactamente, por eso ya queremos abordar este tema. Carne paraguaya, carne de exportación, hemos visto cómo fuimos rompiendo récords incluso en este sentido, pero también queremos hablar un poco del mercado interno acerca de este producto de consumo masivo, hay que decir, y que en estos días volvió a ser noticia nuevamente por el tema precios, el tema ganado en sí. Queremos abordar todos estos aspectos con nuestro invitado que ya nos acompañan. Después vamos a ir sumando más voces también a esta charla. Nos acompaña el viceministro de Ganadería, Marcelo González. Viceministro, gracias por venir. ¿Cómo le va? Sí, un saludo a la audiencia, a vos, Diego, Fernanda. Un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes y por ayudarnos también a difundir nuestro trabajo y todo lo que aportamos también. Un tema que culturalmente es importante, ¿verdad? En cuanto a términos de alimentación. Absolutamente. Pero muchos otros puntos también, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Bueno, viceministro, hablábamos en estos días, y creo que hoy específicamente salía en tapa uno de los diarios, que hay una cantidad bastante importante de ganado en sí en nuestro país. Bueno, justamente en épocas invernales, que falta pasto en el campo, o cuando hay mucha sequía, falta pasto verde, no llegan las lluvias, el productor se ve obligado a desalijar, es el término que se usa en el campo, la cantidad de animales que tiene en su campo. ¿Por qué? Porque está faltando el alimento para el animal, entonces tiene que ajustar la carga en los potreros, en el campo mismo, entonces tiene que salir a ofrecer eso a los frigoríficos, puede ser también a los mataderos locales, al carnicero de la zona, depende de su envergadura, sale a ofrecer su ganado. Cuando se maneja un país como Paraguay dentro de la oferta y la demanda, es un libre mercado, cuando sube la oferta, entonces también los precios van siendo también afectados, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que generalmente pasa en esta época. Después, obviamente, históricamente, cuando comienzan las lluvias, el productor puede retener más el ganado, hay menos oferta, comienza otra vez un ciclo ya inverso dentro de lo que es la curva normal que se da dentro de la formulación de precios, tanto para el ganadero como para el que compra, ¿verdad? Porque el ganadero hay que entender también y hay que comunicar eso claramente a la audiencia, que es un tomador de precios. Sí. Entonces hay un precio que se va formulando y el ganadero no tiene mucha opción de tomar el precio con el cual se le va a pagar por kilo o por el rinde de ese animal. Son dos formas también de pagar. Es peso vivo, que se pesa en estancia, se pesa y se hace la transacción, o va al frigorífico y por lo que rinde en carne se le hace el pago también. ¿Y de cuánto es el ganadero hoy en Paraguay? Hoy estamos nosotros con 13,5 millones, 13,600,000. Eso va fluctuando de acuerdo a la época. Mucho, ¿verdad? Sí, nosotros estamos con un hato importante. Es un hato que nos permite estar en niveles sostenidos, normales de exportación y de ingreso de divisas también al país. La carne mete generalmente cerca de los 2.000 millones de dólares a la economía nacional mediante lo que es la exportación. Entonces se puede ir sosteniendo con ese dato. Y después están las diversas variables que hay. Hay ganaderas que van integrando ya la ganadería con la agricultura, claro. Preparan cultivos de maíz como para que justamente en esta época se pueda alimentar. Ahí vemos también fardos, se preparan silos, otro tipo de alimentos, tecnologías que se usan para tener alimentos en épocas donde falta el alimento propiamente dicho, que es el pasto verde. Estos 13 millones, perdón, creció mucho, ¿verdad? En pocos años. Nosotros venimos sosteniendo este número. Realmente tuvimos allá por el 2011, hemos llegado a los 14 millones. Ah, fue el máximo ese. Después sí, después fuimos navegando ahí entre los 13,800,000. Luego tuvimos una gran quemazón, también recordarán, hace 3 años, que afectó el Bajo Chaco, afectó también Ñembucú. Son las zonas que crían, donde hay vacas que producen terneros. Entonces, la ganadería es de ciclo medio, o sea, va para 9 meses de la gestación.
Luego otra vez tenemos 2 años para que el novillo mínimamente pueda estar listo como para la faena. Entonces tenemos un ciclo más o menos de 3 años donde se ven las afectaciones de un año donde hubo una baja tasa, se llama, de marcación. Entonces generalmente estamos todavía afectados, son ya varios años en los cuales venimos también navegando entre sequías. Ahora justamente en algunas zonas recientemente se habló también de las quemazones que hay, pero en aquella oportunidad fueron más de 300.000 hectáreas que se quemaron acá en Bajo Chaco, ¿verdad? Entonces sí, hoy estamos con un hato de 13.560.000 más o menos en forma así exacta, ¿verdad? Pero 13 millones y medio podemos redondear para la audiencia. Sí. Queremos sumar también más voces a la conversación, Diego. Exactamente, y le damos ya la bienvenida también a la economista Gladys Venegas, que está con nosotros en esta tarde-noche. Le agradecemos mucho. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes y buenas tardes a ustedes también. Gracias por la invitación. ¿Qué significa la carne, así rápidamente, por lo menos para la economía de nuestro país, también para la economía del hogar, digamos, lo que es la carne? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y es la principal base de la comida paraguaya, en el sentido de que no tenemos otra fuente, salvo otra fuente proteínica de ese valor, como sería en Centroamérica o en otros países que utilizan frijoles como fuente proteica, pero aquí la fuente proteica es la carne. Entonces creo que esa es la base de la alimentación paraguaya y la base de la cultura, diríamos, porque no fue una cultura de pollos, no fue una cultura, sino es una cultura de carne, y podemos decir carne de cerdo, carne de vaca, pero algún tipo de carne animal. Y la cadena económica es muy importante también, digamos, en términos grandes. En términos grandes también, porque al no haber otras alternativas, entonces es también la que de alguna manera al hacer un guiso hace que la comida sea más económica para la familia, porque se puede cortar en pedacitos, se puede hacer una comida, cuando que si vamos a comer solamente verduras, el costo es mucho mayor. Para una familia, diríamos de 4 o 6 personas, ya se encarece. Entonces la carne es siempre dentro de la economía familiar un producto que es principal, básico. ¿Se puede decir que está cara la carne o están caros los alimentos en general? Yo digo que están caros los alimentos en general, porque cuando vamos al supermercado y uno mira, y yo voy mirando cómo pasan, digo, esta semana o agosto estos meses, esta primera semana de septiembre, se nota que hay un aumento de precios ya no de 5 guaraníes, sino que va de 50 a 100, es decir, los aumentos hoy ya van como un promedio como 500, entre 300 y 500, entonces eso ya empieza a sentirse en el bolsillo. Y el precio de la carne tiene varios componentes, también hay que decir, ¿verdad? En una cadena donde hay muchos actores, podemos decir. Muchos actores para formular el precio, y también entra el factor precio a nivel internacional. Y también, o sea, todo dentro de Paraguay. Paraguay es un país que tiene un perfil exportador del 70%. 70% de nuestra producción tiene que ir afuera porque no puede ser absorbido por todo nuestro... Tenemos una población que puede absorber el 30% de lo que producimos. Ahora, viceministro, usted decía, ¿cómo es el término que se utiliza cuando un ganadero se tiene que deshacer de... Desalijar. Desalijar. Bueno, ese proceso de desalijo para un ganadero, ¿por qué no repercute en el precio de la carne que comemos acá a nivel local? Bueno, justamente por eso, porque hay formuladores de precios. Por ejemplo, el ganadero es tomador de precios. Sí. Va eso al frigorífico o va al carnicero o al matadero local, y luego hay cortes. Lo que va afuera muchas veces se desagrega el animal o se desarma el animal. Van cortes con mayor valor a ciertos mercados. Sí. Y ciertos mercados tienen preferencia por un corte, el posterior, el delantero, pero los cortes que tienen hueso, llámese costilla, puchero y demás, no son exportables en nuestro caso. Entonces queda en el mercado local. Y de acuerdo a la cantidad de la demanda que existe, ahí se formulan los precios. Entonces es una fórmula de bastante compleja de ir formulando. Después están también ya las industrias pasan a los supermercados, o los supermercados de las industrias pasan también a
a las despensas, a los comercios. Se va encareciendo el precio. Y ahí se va formulando el precio con el valor agregado. Entonces, muchas veces la sociedad piensa que el ganadero es el que está encareciendo su ganado, pero el ganadero está vendiendo prácticamente al mismo precio de lo que vendía mucho tiempo atrás, ¿verdad? Ahora, mucha gente dice, y tenemos todos ese pensamiento de, no, cuanto más nuestra carne se exporte, más cara va a ser para nosotros y hasta de menor calidad va a ser la que nos queda a nosotros. ¿Eso es así? La verdad es que eso tenemos que ser claros con la audiencia de que nuestra exportación favorece que nosotros podamos seguir teniendo acceso a una proteína de alto valor como la carne. Si nosotros no tenemos la exportación, no vamos a tener esos cortes que van a ir por gran valor y van a subsidiar otros cortes. Entonces no vamos a tener acceso y no vamos a tener cantidad tampoco. Yo le quiero hablar, si hay tiempo, de un ejemplo práctico que pasó en la Argentina allá por el 2007. Fue motivo de estudio en los Estados Unidos. Tuvimos profesores que vinieron a estudiar ese caso en la Argentina. Argentina bloquea la exportación, baja el precio más o menos por 8 meses en la Argentina. Todos felices. Todos contentos, fue una medida populista, pero después el productor dejó de invertir, cambió drásticamente de ganado a agricultura o dejó de operar. Ya no le convenía. Dejó de haber oferta, subió el precio y era insostenible el precio y en una sociedad también que come carne mucho más que Paraguay inclusive. Entonces, la exportación nos ayuda a nosotros a tener acceso a la carne y nos ayuda a tener acceso ¿Pero nos priva los cortes premium o no? Algunos cortes sí. Algunos cortes, nosotros si queremos consumir algunos cortes premium, vamos a tener que, como lo está ocurriendo ya hoy, tenemos carnes con marcas, razas que tienen también claro. sus marketing, ¿verdad? 80.000 cuesta el kilo de un corte de carne. Uno que tenga un marketing ya, bueno, y uno quiere ir a la parrilla, a la madurada, quiere llevar algo en forma y bueno, cosas así. Muchas veces llegamos también al supermercado y ya no encontramos los cortes, digamos, a menor precio y tenemos que acceder a lo otro. Un ratito le queremos saludar a nuestro invitado, está Rodrigo con nosotros. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Una forma de decirle, compañero de la casa. Realmente que sí. Chef, compañero también acá. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, excelente, acá compartiendo. ¿La carne cara es mejor o...? Y bueno, hoy día, como estaba comentando, sí, hay muchas marcas, vamos a decirlo así, que están dándole más prestigio a eso, obviamente. Y sí, o sea, muchas veces no porque sea muy caro es la mejor. Hay cortes que son buenos también. Económicos. Económicos, más accesibles, vamos a decirlo así. ¿Sí? Que bueno, o sea, depende mucho también de la forma como uno pueda manipular y cocinar también, porque hoy día hay muchísimas técnicas también buenas que... Pero una mesa de buffet, por ejemplo, ¿tenés que incluir carne, sí o sí, o puedes...? Sí o sí, sí o sí, sí o sí te piden carne, sí o sí, no puede faltar la carne. ¿Y qué es lo que piden en la cocina, en tu experiencia? ¿Lo que más se pide, a ver, o el corte que más se utiliza, ¿verdad? En los buffets que más por ahí, también los clientes saben que por ahí... siempre yo le digo, ¿qué tipo de comida quiere? O sea, partimos por ahí, ¿verdad? Porque ya me tocó cocinar a embajadores y a todo tipo de clientes. Y bueno, te piden desde peseto hasta colita, cuadril, lomito, que es lo que más, por ahí tiene más... para la mesa fina, digamos. Para la mesa fina. Pero después también tenés cortes, por ejemplo, que podés darle una cocción más prolongada y puede hacer unos ricos platos. Un corte barato puede hacerle lucir también. Puede hacer, claro que sí. No hay que hacerle mucho marketing porque también suben de precio. Como los obucos, por ejemplo. Ahí quería cuando le decíamos caracú, era barato. Antes el caracú era para literal, era para el guiso, para el caldo, para lo que sea. Hoy te sacan caracú y la entraña que antes era pura vacío. Cocinado por 48 horas, te dice. Claro. Ahí ya te metió en su bolsillo. Pero ¿hay plata o no hay plata? Porque esa también es una queja de la gente. ¿Hay una forma de saber si realmente el bolsillo de la gente está bien ahora? Creo que estamos en el tema de alimentos muy caros. Y eso se ve particularmente donde lo siente la gente cuando también quiere salir afuera a comer. Entonces, lo que se podría conseguir, y el hecho, hay dos cosas. Cuando te acostumbras a la calidad, es muy fácil distinguir la no calidad.
Entonces ahí la gente ya empieza a decirte, está caro. ¿Por qué? Porque está buscando la misma calidad que estaba buscando anteriormente. Pero de que sí los alimentos están caros, están caros. Y principalmente si vamos a decir ya todos los otros productos, si la familia tiene algún tipo de, ya sea celíacos, sin gluten y todo este tipo de cosas, entonces ahí los precios van, diríamos, ya se encarecen al doble prácticamente, un 50% más. Pese a los informes del BCP que hablan de una inflación muy baja o una inflación cero. Y yo no sé dónde está ese dato. En la realidad no. En la realidad no, porque yo digo, y a ustedes les hago ustedes se fueron hoy una semana al súper y se van a la próxima semana al mismo súper y compraron los mismos y la diferencia de precio es. Entonces yo no veo que dentro de lo que yo compro eso baje. Entonces vamos a alimentos, que es la principal. Después vamos a tener el tema de seguro médico, el tema de medicamentos. Entonces hubo un reajuste para arriba que está relacionado con el tema del dólar también. Entonces ahí ese efecto que yo espero que después de septiembre, con la bajada de las tasas de interés, de alguna manera eso vaya normalizándose, pero el dólar al nivel que está, no puede decirse que no hay inflación. Es decir, ese hecho de que el dólar sube, vamos a decir, dólar sube mata que no hay inflación. O sea, ese dato mata el relato, digamos. Ese dato mata el relato. Ahora, viceministro, muchos sectores piden que se regule, que el Estado regule un poco la cuestión también. ¿Se puede hacer eso? ¿Hay alguna solución? En nuestro sistema económico como país que abraza el sistema del libre mercado, eso no podemos hacer en ninguna cadena. Ya hay otras cadenas también, siempre existen esas formulaciones, pero nosotros no vemos como algo saludable que nosotros tengamos que tener un Estado que intervenga. Muchas veces también hay que entender que son fórmulas que van a ir después en detrimento justamente del consumidor. Ahora al productor se le paga menos, que es algo de hace meses ya que algunos sectores vienen reclamando. Bueno, sí, constantemente en todas las cadenas productivas el productor se ve frente a frente con el industrial y reclama precio, ¿verdad? Porque es el que le da el commodity o le da el producto. En el caso de la ganadería no es la excepción. Justamente el ganadero busca también tener mayor cantidad de pago cuando ve también que incrementan en alguna medida los precios internacionales o el promedio de precio con el cual salen los cortes afuera. Entonces, nosotros estamos trabajando dentro del gobierno justamente para arrimar datos, siempre estar monitoreando, acercar también a los dos grupos, tanto el grupo de los productores, está representado por la ARP, y el grupo de los frigoríficos, que también... La ARP es como que denuncia la práctica monopólica, que tampoco, digamos, está a favor del libre mercado. Exacto. También la parte de los frigoríficos tiene también una agremiación, que es una cámara de frigoríficos, de industriales cárnicos, que no solamente están para la carne bovina, sino están también para la carne porcina, la carne de pollo. Entonces ellos también, nosotros como gobierno lo que tenemos el deber es de hacer de articulador en el diálogo entre ellos. Estamos trabajando en eso como para que haya un diálogo constante, porque lo que tenemos que preservar es la cadena. Si esa cadena sigue girando, todo el país se va a seguir beneficiando y vamos a tener carnes para muchos años. Vamos a tener también los otros tipos de carne que están bajo fomento, porque nosotros tenemos carnes que salen ya afuera, que están industrializadas. Sí. Citando la carne, la leche, la carne de pollo, la carne de cerdo, ya están bajo un régimen industrial. Pero si miramos, por ejemplo, la carne de pescado, ovino, la carne de oveja, de cordero, la carne de cabra, muchas veces también la miel, son todos programas que están bajo fomento de producción. Entonces tienen otro nivel de estímulo de parte del gobierno. Nosotros cuando decimos carne,
pensamos en vaca. Ah, sí, mijo. Hay que especificar carne de qué es para salir. No te vas al lomitero decir de carne y esperaba de vaca, no, de carne de pollo, de matar al lomitero de pollo. Y en la cocina también se refleja eso, Rodrigo, ¿verdad? Y sí, la verdad que sí. La carne vacuna es la La carne vacuna es la preferente siempre. Igual podés combinar con la porcina, que es la que también por ahí es más aceptable. Todavía tenemos un poquito ese miedo, ¿verdad?, a la porcina, pero hay buenos cortes como el solomillo de cerdo, por ejemplo, que muchas veces en un buffet también Es aceptado. se puede hacer el cambio de un lomito de vacuno por un lomito de cerdo. Y para la milanesa, por ejemplo. Para la milanesa, el que gana y siempre está ahí presente es la bola al lomo. Ese es el clásico. Salvatore. El que no te falla. Después ya puedes subir de ahí para arriba. Hay que darle un poquitito a la bola de lomo. Hay que darle. Pero después hay mañas también. Nosotros tenemos nuestras vueltas también Conta para... un truco contar, Rodrigo. Contale a la gente. Un truco ¿Qué contar, puede Rodrigo. hacer? Bueno, en la cocina normalmente, bueno, en la casa siempre escuchaba Sí. el martillo que llamamos comer milanesa. En nuestra cocina tenemos una máquina donde vos pasás la carne y te tritura todos los nervios y te sale tiernita, o sea, una manteca. Después hay otros truquitos también que no sé si me van a querer que responden la gente, pero dejámonos ahí. Por ahora. detrás de... Después te vamos a sacar. Ahora, es un problema el tema de la concentración en pocas manos de la industria frigorífica, ¿o no, Gladys? Yo tengo, voy a decir, tengo mis dudas. La primera cosa es siempre malo que exista una concentración, pero aquí lo que nosotros decimos, y según la información de hoy, tenemos 12 frigoríficos. Si decimos que hay 12 frigoríficos, no hay concentración. El hecho que haya una concentración que dicen en 2 que llevan el 70, y aquí yo digo, ¿dónde están esos frigoríficos ubicados? Que hacen que esos frigoríficos concentren esa producción. Entonces, surgen una serie de preguntas que yo no puedo saber si es efectivamente porque está bien localizado ese frigorífico por la cual concentra eso, o es porque efectivamente paga un mejor precio y los otros van. Entonces, para mí la pregunta es, ¿por qué están estos 2 frigoríficos con esa producción del 70%? ¿Es localización? ¿Es pago? Aquí también vienen las políticas de financiamiento, cada cuánto paga, cómo lo paga, porque el productor puede escoger de entre esos 12 a quién le lleva. Entonces no tiene la obligación de llevarle a esos 2. Entonces la pregunta para mí aquí que se impone y que yo no he escuchado es ¿por qué se van con estas 2? O sea, esa sería la Es una práctica monopólica, exige ciertas prácticas desleales, digamos. No, la práctica monopólica en este caso, vamos a decir, yo puedo decir que hay monopolio porque concentra el 70%. No, porque hay 12 frigoríficos. Entonces ahí... ¿Están compitiendo entre ellos? Están compitiendo entre ellos, pero esta concentra, pero no sé por qué es más fuerte. ¿Por qué son más fuertes? Y eso le podría preguntar al viceministro, ¿por qué son más fuertes? Si es porque pagan mejor, porque están mejor ubicadas, porque, vamos a decir, concentran la mayor parte de... No sé si compran la mayor parte de la producción que va a exportación, no sé si compran la producción que va al mercado local. Es decir, en este momento tenemos que empezar a desagregar y entender por qué tienen ese 70% del mercado. Y ahí empezar a entender y decir si existe una práctica monopolística o una práctica de tratar, como decían algunas veces, de bajar de no recibir la producción en ciertas fechas para que los productores desesperados acepten el precio, que esas sí son conductas monopolísticas. Entonces entender qué es y cómo se va moviendo eso. La otra cosa importante también en términos es que cómo están integrados, porque las colonias del Chaco están todas integradas. Entonces no tiene problema que le pague menos al productor, porque él de igual manera, como es socio de la cooperativa, va a recibir de la otra manera. Entonces ese es otro parámetro que hay que volver a entender dentro del proceso. El punto fundamental, y para mí que es importante, y creo que aquí el ministro debería decir, es que la gente o los productores dicen,
el precio que se está vendiendo, si anteriormente era una relación de por cada animal entregado al frigorífico se ganaba 30.000 guaraníes, por así decirlo, la carne en el supermercado se vendía, o la carne se vendía a 30.000. Por cada animal el precio de la carne estaba a 30, pero ahora la carne en el supermercado está a 40. Entonces la relación de 1.30 pasó a 1.40. Pero ahí yo no tengo información para decir que esa es una práctica del frigorífico, porque del frigorífico al supermercado tenemos toda la cadena logística, tenemos nuevamente los márgenes de los supermercados, tenemos todo lo que significa mantener esa carne. Entonces creo que en este momento para hacer un análisis tenemos que hacer el análisis de toda la cadena, de lo que le dicen desde la granja al plato. ¿Cuánto cuesta aquí? ¿Cuánto cuesta acá? Claro. Para este nivel de productor, para el que tiene caravana, para el que gasta, ¿cuánto es? Pero esa relación, si hoy decimos, ¿por qué subió? Si era 1.30, como decíamos la relación, y hoy está 1.40, entonces ahí creo que el gobierno y los consumidores necesitan una explicación para decir cuánto subió el costo de transporte, cuánto subió. Claro, entonces son muchos elementos y por el momento creo que el análisis se deja en que hay un monopolio, pero no se va más allá. Muy interesante. Vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa nomás. Una breve pausa y volvemos a hablar aquí con nuestros invitados y vamos a hablar también con la gente que está ahí directo, vendiendo. 7 minutos pasaron de las 7 de la tarde, Diego, y seguimos hablando de la carne paraguaya, preguntando el tema de la exportación, por qué mucha gente dice acá la carne está siendo más cara mientras estamos mandando todos nuestros cortes lindos premium al exterior. Estaba analizando ese discurso también y queremos por supuesto sumar a la gente que está en la parte de venta. No vamos a ir sobre eso, a ver cómo realmente está la gente que está vendiendo, que dice, ¿hay o no hay aumento? Bueno, de hecho hay aumento en los precios, pero ¿por qué esos aumentos? Estamos tratando de analizar el medio mercado que tiene, nos decía Rodrigo, que la carne como principal, podríamos decir, en las casas también, ¿verdad? Un poco. Pero tampoco es barato comer verdura. No. Últimamente menos. Solo verdura menos, ¿verdad? Sí, no, que ahora ahí que están las hidropónicas, que no tienen todo un tema también las verduras, pero sí. El corte más pedido, Rodrigo, cuando te toca hacer, por ejemplo, un buffet, un catering para algún evento. El lomito es el por preferencia de la mayoría, ¿verdad? Después ya viene, tenés el bife chorizo, después la tapa también, la famosa picaña y la colita cuadril. Y todo esto repercute, decíamos, y lo hablábamos acá con la economista también, esto no repercute solo en el bolsillo de la gente, en el consumo en las casas, sino también cuando uno quiere salir o quiere pedirte, por ejemplo, un servicio de catering para algún evento, y ustedes también se ven afectados en cuanto a cómo calcular cuál va a ser el costo final que le van a cobrar a ese cliente. Sí, bueno, nosotros siempre, o sea, al menos en mi caso, siempre tengo un presupuesto y no le doy más de 20 días o 30 días por si haya una variación, ¿verdad? De costo, ¿verdad? Porque tenemos también nuestra forma de sacar costos, que es muy importante, obviamente. Y sí, con la carne, más que nada, si te piden un servicio de carne, sí tenemos... Y usted que está en la docencia también, Rodrigo, se cambia un poco el chip ese de incluir otras carnes, no digo alternativa o exótica, pero sí cerdo, pescado, qué sé yo, ave. Yo soy muy partidario, bueno, en mi caso, mi familia siempre carnívoros por excelencia. Pero si no, yo trato de incentivar también. Está la carne de conejo también, que es muy, muy buena, porque tenemos clase de desposte de conejo, está el pescado y los mariscos, que por ahí no somos tan familiarizados, vamos a decirlo así, pero y si hay, cuesta, porque son pocos los que saben trabajar y manipular bien. Pero sí, yo siempre trato de a los chicos enseñarles que no solamente carne, podemos hacer con cerdo, incluso el pato también es una carne que acá mucho no se consume tanto, que por ejemplo cuando me tocó estar en Argentina, sí o sí teníamos 2 o 3 platos con magre de pato, por ejemplo. ¿Sí? Y el codorniz también. El codorniz son carnes que son, vamos a decirlo así, se podría
Cambios culturales también. Claro. Claro, porque va mucho también por el lado de Rodrigo es cocinero acá en el canal y cómo le enseñas a una persona a manipular, a cocinar, a preparar. Pasa también por ahí, Rodrigo, ¿verdad? Totalmente, más con el tema, volviendo con el cerdo, porque es el que siempre, yo le digo a los chicos cuando entramos en carne de cerdo, vamos a romper un poquito los paradigmas. El cerdo no te hace mal, lo que te hace mal es todo lo que acompañamos con el cerdo. Claro. ¿Entendés? O sea, ay, no me cayó mal porque comí cerdo, dice, ¿verdad? Pero después Siempre el cerdo se es- olvida de los 3 litros de cerveza, el postre, la ensalada de papa, un montón de cosas que se cargó encima, ¿verdad? Claro, el cerdo es muy rico. Es más, la grasa de cerdo hoy día podemos decir que hasta es mejor que, o sea, más saludable, menos saturable, vamos a decir que la grasa. Eso cambió también, ¿verdad? Sí, se La ciencia avanza y cambia se también. ¿no? cambió mucho la alimentación de los animales, del cerdo hoy día, sí se le cuida más también. Claro. Todavía no llegamos al nivel de Europa de decir voy a comer un cerdo rozagante, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Que sabemos que la triquina muere a los 65 grados. ¿Cómo Yo- se llama la- Triquina, la triquinosis. Son unos parásitos que se pueden eliminar tanto por la cocción o por una baja temperatura, a menos 13, 14 grados más o menos. Por eso decía, si no se sabe cocinar, también puede generar Sí, más salud. yo creo que hoy día muchas veces también encontramos mucha carne de cerdo congelada justamente por eso también diría yo, pero lo ideal sería siempre, yo siempre digo, si no tenemos termómetro, no tenemos sonda, el clásico como me enseñaba antes mis maestras antiguas, ¿verdad? Que hoy día ya tienen sus escuelas también. Le pinchas la carne y cuando el jugo no sale rozagante, ya está. Cuando está blanquito ya está. Exactamente, Transparente. translúcido le Ahí está. Sí, pero no es rico porque lo que pasa es que acá te dicen cocina el cerdo hasta que esté Súper bien cocido. sí. Y comes una cosa Una insulsa. estopa. Sí, suela zapatero yo le digo a la mía, pero bueno. Está bien. Nosotros hicimos un análisis científico con 1.250 encuestados. Sí. A pedido justamente del sector de la producción de cerdo, ¿verdad? Que todavía no teníamos el mercado a Taiwán y era mucha producción para nuestro mercado. Entonces había que estimular y saber qué pasaba el comportamiento del consumidor. Y por cada día le entrevistamos a chefs, nutricionistas, consumidores. Desde esa parte vimos que 17 veces se come carne por cada vez que se come una vez carne de cerdo. O sea, 17-1. 17-1. ¿Cuál era el problema? El problema era ir a buscar al supermercado, estaba todo desarreglado. Entonces, ¿qué hicieron los supermercados? Arreglaron. Pidieron nuestra encuesta, arreglaron. Le cambiaron el nombre. Hoy le ponen el nombre de la carne a la carne de cerdo. Fue interesante ese proceso también. Claro. Nosotros medio con esa encuesta al final guiamos algunos ordenamientos. También vimos de que los propios nutricionistas no recomiendan en sus recetas Sí. para En sus dietas. hacer una dieta o un deportista. Los chefs también tienen, el 50% de los chefs Un segundito. salieron de que era muy difícil. Antes que le rete a cocinar, Rodrigo, de sacarlo a te pedimos un segundito, antes que le rete a nuestro compañero, vamos a defender a nuestro compañero nosotros. Así que es momento de irnos con nuestro contacto también a la carne en sí, Sí. al mostrador. Exactamente, nos está acompañando vía Zoom Ariel Alvarenga. Él tiene una carnicería, se llama Vips, en Fernando de la Mora. Ariel, ¿cómo te va? Gracias por atendernos y por tu tiempo también. Buenas noches a toda la gente. ¿Qué tal, ¿Qué le Ariel? puedo pedir? Está cara la Bien, carne, bien. Ariel. A ver si mejoramos un poquito ahí el audio con Ariel. Ariel, queremos saber, ¿está cara la carne? ¿Aumentó el precio? Y sí, normalmente lo que es la calidad siempre está caro. Todo lo que es de carne de exportación siempre se mantiene muy caro. Normalmente todo está cotizado en dólar. Entonces, el frigorífico nunca baja eso. Pero lo que es lo de segunda, los remanentes que ellos le llaman, siempre está barato. Esos cortes premium, ¿cuáles son los que vos tenés ahí en la carnicería y a cuánto se vende ahora mismo? Y tapa cuadril, que nosotros le llamamos picaña también. Ese es uno de los cortes más populares que sale ahora mismo. Después tenemos la palomita, el ¿Cuánto corte está? de ventana. Y acá tenemos más o menos así, no sé si se ve bien. Sí.
Acá tenés chicharrón prensado, que no es su época. No Sí. estamos en la época de chicharrón prensado. Después tenemos acá corazón de vacío, Ahí está. que el corazón de vacío todo el mundo pide ahora, que se volvió muy popular. ¿Por qué? ¿Es más barato o no? Está a precio más caro. Y este es que sería más la parte de la cola del vacío. Está más barato. ¿Cuánto vale? 38, 40 mil promedio. ¿Cuál es tu corte más caro y el más barato que hay en tu carnicería, Ariel? Y la verdad que el lomito es el corte más caro, pero que menos se vende. ¿Cuánto está el lomito? Y 70 mil promedio está. Es sin cordón y sin cabeza. Ajá. Ya limpito. ¿Y el más barato? Y la verdad que el más barato sigue siendo el puchero como siempre. ¿Y la Pero el achura? puchero de segunda. Ajá. El puchero de segunda, porque el Ya. puchero de primera es caro también. Ya es caro. ¿Y el puchero de segunda cuánto está? 7 mil, 8 mil se venden. Mira, yo te cuento, acá ya te tiraron un piropo, Ariel, porque me dice acá Rodrigo, que es un cocinero que nos está acompañando. Vos, Rodrigo, comprás más caro el lomito. Porque... Bueno, el lomito encontrás así a partir de 80 hasta 110, 120, dependiendo de la etiqueta. Ah, o sea que Ariel está vendiendo barato. Le estamos haciendo de paso también la promo acá. La verdad que lo que yo más vendo acá es la costilla ancha, que es el sí. ventana que le llaman. La ventana. ¿Y cuánto está, por ejemplo, una costilla ancha o el vacío? Si uno quiere hacerse un asadito en estos tiempos. Y promedio 40 mil está lindo. Hace un mes atrás estaba bajo el precio. No había ventas, creo que por eso estaba. Y ahora volvimos a vender bien, hay buena calidad, pero el precio está caro. Ariel, y con respecto a la compra que hace la gente, no para un asado o para un evento en particular, esa compra del día a día, ¿qué lleva la gente para la casa, para la familia, para aguantar, digamos, para batallar durante una semana o para la comida del día? ¿Cuáles son los cortes que se piden para eso? Y yo digo que depende mucho de cada zona. Acá Ajá. en nuestra zona nosotros nos dedicamos más a lo que es el asado. Ajá. Pero en el mercado, por ejemplo, paleta lo que es uno de los más accesible, paleta. que no es feo ni no es barato. Y después el de segunda. Pero lo que yo ahora mismo estoy vendiendo más es la carne para hamburguesa. Ah, Creo que cualquier acontecimiento nos falta la hamburguesa ahora. Claro. sí. En la criatura, cumpleaños hamburguesa, los grandes hamburguesa, el almuerzo hamburguesa. Yo creo que ese es uno de los cortes que más se está llevando hoy día acá, por lo menos en nuestra zona. Ariel, ¿cuesta conseguir carne de calidad hoy en día con tus proveedores? Sí, nosotros tenemos muchos proveedores y la verdad que tenemos que ir a llorar a los frigoríficos para que nos den listo porque todo es exportación. Hay que ir. Ahora, acá preguntan también así, el famoso sambarí que se usa para la empanada. Sambarí. ¿Cuánto está? Y yo creo que está en promedio de 30 mil, 27, 30, 32 está, depende de... tortuguita también le llaman. Sí. Y ese viene San María entero o la tortuguita redondito. Se usa para milanesa, para tallarín también ese. También. Hay que darle un poco de golpe nomás. Será para... ¿Y la achura vendés también, Ariel? Hígado, lo que sea. Ese yo no me dedico Ah. tanto porque ese tiene que ser fresco. Ah, ok. Día a día tener que sacar eso y no es muy fácil de conservar. Ya, bueno, la recomendación entonces puede ser eso, ir por el vacío a 38, un buen precio, así que le dejamos eso a la gente y vamos a pasar por tu carnicería. Sí, acá le estamos esperando. Le vamos a hacer competencia a Cachulo Power. Vamos a apretar las 10 millones ahí ese fuera. Gracias, Ariel. Un abrazo. Dale. Un gusto también. Gracias. Chao, chao. Ahí está entonces Carnicería Vips de Fernando de la Mora. Tenemos que hablar del tema a mí me hace mucho ruido el tema del BCP y los índices del precio, porque Sí. uno escucha y realmente hace 2 años la carne era mucho más barata, es una Total. realidad. Pero todos los precios subieron, ¿verdad? Así es. Tenemos que hacer una breve pausa, Diego. A la vuelta, si querés. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Hablamos de eso, hacemos la sesión.
Bueno, parte final del programa, realmente nos voló el tiempo y nos quedaron muchos temas pendientes, así que tenemos que repetir esta charla, me parece. Totalmente. Le agradecemos aquí al viceministro por haber venido. Viceministro, para cerrar nada más, 360.000 puestos de trabajo genera la producción en total de carne. Así, la cadena total de la carne. Y eso se valora muchísimo porque son puestos en el nivel rural, en su mayoría, y también puestos de alto valor dentro de la industria también. Así es que realmente la cadena de la carne es importante, mete 2.000 millones de dólares anual a la economía paraguaya, también colabora con puestos de trabajos en la parte rural, en las estancias, en los tambos donde se produce leche. O sea, todo lo que es la cadena ganadera es muy importante para la salud económica del país. Entonces eso sí es importante que la ciudadanía acompañe a los productos también nacionales. Gracias doctora, gracias Rodrigo. Se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos mucho la presencia, muy amable. Bueno, será hasta mañana por nuestra parte, Diego. Así mismo, ya nos vamos nosotros también. Sí, nos vamos. Nos vamos todos ya. Bueno.